la época de las lyrics. Estuvo increíble. Me pregunto qué mod estará en tendencias ahora. Hello, would you like to have some fun time? Hello, would you like to have some fun with us? Would you like to have some fun with us? Join the club, gossip along. Bueno, ¿qué tan malo puede ser hacerle un simple video? You cannot hide, you are not safe. Run away, run away, run, 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 run. You are not safe, you are not Otro mod rancio. Así que, Sprunky, ¿en qué clase de universo fumado estamos ahora? ¿Es que no puede haber un mod con más historia como el Cartoon Cat? Bueno, el Cartoon Cat se pasó de lore, por eso no ha sacado la parte 2. Pero eso no quita que, ¿en serio? ¿Marionetas miadas cantando? Pues, efectivamente, suena como un mod que yo jugaría. Así que vamos a descubrir toda su historia y secretos detrás de este. Así que, ¿están preparados para esta locura? Entonces, ¡vámonos, compadres! La historia comienza en un mundo bastante colorido, donde por supuesto Boyfriend entraría para cantar. ¿Para qué más sirve ese enano? Aquí conoceremos a unos personajes muy simpáticos, los cuales, aunque no tengan mucho que ver en la trama, pues, oye, son simpáticos ¿y ya? Miren, como tal, este mod no tiene historia, pero hay muchas teorías y contaré más o menos la más acertada hasta el momento. Pero, de forma resumida, pasa que Gray, un extraño y peculiar chico introvertido, conocería a Wenda, una chica que es exactamente lo contrario, pues es alguien bastante social, a diferencia de Gray, que es de los que prefiere quedarse en casa, lejos del mundo social, lejos de la gente, lejos del planeta. Bueno ya, que el día que Boyfriend llegó sería invitado a una batalla de rap amistosa, dando inicio al temazo de Sprunky. Todo iba perfectamente hasta que de repente... Aquí el televisor empieza a dar advertencias para que se aleje y corran lo más rápido posible, pero ya era demasiado tarde. Black, un Sprunky de dudosa procedencia, llegaría para invadir y absorber toda la energía positiva de aquel lugar, infectando por supuesto a todos aquellos compis que nos caían bien. Y es que al colocar esta extraña casilla es cuando todo se iría al demonio. Cada uno sufre horribles transformaciones, pues resulta que este compi de dientes enormes junto a Wenda solo es responsable de que cada uno de ellos esté deformado. Durante este combate las cosas no hacen más que ponerse peor. ¿Acabó el video? Pero estos mods deberían llamarse pendejo, no dura nada, hermano, what the fuck. Y como dice el meme, ¿qué pasó después? Pues nada, literalmente. Así que vayamos con las curiosidades. Número 1, por si no sabían, es probable que por la aparición de Black, este mod traiga más contenido, ya que aún cabe la posibilidad de agregar un nuevo ending junto con Boyfriend. Número 2, por supuesto, esto, un proyecto lanzado para octubre, básicamente como un especial de Halloween. La idea puede pasar desapercibido como un simple juego de Scratch. Oigan, yo usaba ese programa cuando estaba en primaria, pero nunca pensé que llegaría tan lejos.
En fin, la cosa es que terminaron agregando algo que lo haría ganar mucha fama. Número 3. Este proyecto de Sprunky es en realidad un mod o una modificación de un juego que era exactamente lo mismo. Es decir, solo un juego de música para crear tu propio ritmo. Solo que les pusieron skins. Después de todo, son lo mismo pero con diferentes colores. Número 4. Durante aquel momento en el que todo parece estarse yendo al carajo, hay un pequeño código QR. Y cuando lo escaneas, pues... ¡Un momento! ¡Listo! ¡Por fin pude escanear el código QR! A ver qué es. Mijos, si van a agregar esa mamada, mejor no agreguen nada. Déjenlo así. Número 5. Cuando pierdes, tienes un game over bastante... Bueno, al menos el game over tiene que ser tétrico. La culpa es mía por tener esperanzas. Número 6. El creador no es nada más que esta persona. De hecho, me parece increíble que su equipo haya hecho un mod tan fiel al original. Pero sobre todo, supieron perfectamente cómo adaptar las voces. Así que mis felicitaciones por eso. Número 7. Hay un extraño gato bastante deformado. De hecho, se puede ver en una parte de la canción. Simplemente que lo pusieron medio transparente y... bueno, en teoría eso es un easter egg. Si van a agregar esa mamada, mejor no agreguen nada. Número 8. Uno de los youtubers de Friday Night Funkin' más conocidos, ¡Quítese, hijueputa! y uno de mis ídolos por supuesto, ahora tiene su propia versión. Y de hecho, ha creado videos muy entretenidos haciendo sus propios ritmos. Tal vez esto les sirva como inspiración a muchos para crear su propia versión. Te quiero mucho, Asito. Número 9. Como había mencionado antes, este proyecto ha tenido demasiadas visualizaciones en todos lados. Tanto que ahora puedes ver casi cualquier animación en todos lados. Claro que unas peores que otras. Número 10. Hay una teoría que nos dice lo siguiente. Es probable que Black, la persona o aquel sujeto misterioso que está detrás de todo esto, sea en realidad el primer Sprunky creado, que muy probablemente fue desterrado de aquellas tierras por su color, ¡qué racista, carajo! Y ahora que ha vuelto, pues ha tomado venganza de todos los que ahora viven en paz, justo para hacerlo sufrir como él lo hizo. Y el dueño de esa teoría soy yo. No lo sé a ustedes qué piensan. Muchas gracias a Shelciel por crear mis renders. Muchas gracias por sus bonitos fanarts. Estoy más que feliz de hacer parte de ellos. Miren qué bonitos. Les recomiendo estos videos de por aquí, ya que están buenísimos. Yo soy el Noches y nos veremos hasta la siguiente, compadres. ¡Chao!